Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todo el equipo y un saludo a toda la audiencia. Yo creo que han sido unas elecciones evidentemente extraordinarias en todos los sentidos, ¿no? Eran extraordinarias porque ya nacían de un proceso extraordinario, que era la muerte cruzada, pero digamos los plazos, cómo se han configurado las listas de los asambleístas, de alguna forma también cómo se han configurado las propias alianzas y las candidaturas, yo creo que ha sido, digamos, todo eh, extraordinario, ¿no? De alguna forma todo anómalo. Y efectivamente, luego lo que ha sido el transcurrir de la campaña ha estado marcado por un nivel de violencia, un nivel de inseguridad y un impacto, digamos, de lo que tiene que ver las bandas delincuenciales y el narcotráfico, de alguna forma, es decir, que no lo conocíamos en el Ecuador. En este sentido, no habíamos visto antes una campaña así en el Ecuador. En este sentido, yo creo digamos, el término extraordinario o anómalo, yo creo que es lo que de alguna forma podría caracterizar el perfil de esta campaña desde el principio hasta el final, ¿no? Pero Buenas tardes, Decio. Les saluda Gabriela Peralta. En esta línea también preguntarle un poco cómo influye también la violencia que azota actualmente al país y este malestar social con respecto a la política, a los políticos en general, el escenario también de las elecciones, de las votaciones acá en Ecuador. bueno, yo creo que hay una lógica, digamos, de gran distanciamiento y lo vamos a ver en los resultados electorales, hay una gran brecha entre la sociedad y la clase política. Yo creo que hay una fuerte deslegitimación de los políticos y yo creo que este país son muchos años ya intentando, de alguna forma, en los procesos electorales buscar lo nuevo. Y cuando vota por algo que considera lo nuevo, enseguida se le hace viejo, ¿no? Perdón que haga esta expresión. O sea, enseguida se envejece, enseguida toma tintes de vieja política eso nuevo por lo que votaron. Y me parece que de alguna forma vamos a volver a ver esto en el balotaje, en la segunda vuelta de este proceso electoral. Si el exit poll de lo que está apareciendo en las redes sociales es así, que todo parece que es así, tendríamos una segunda vuelta posiblemente entre Luisa González y, y Daniel Noboa. Y Noboa en esta campaña, digamos, entre los clivajes de la Ujú. campaña, lo que representó fue lo nuevo. Otra cosa es que sea lo Sí. nuevo, pero representó lo nuevo. Y esto es lo que se va a ver en la segunda vuelta. Un candidato nuevo, que era el outsider, o uno de los outsiders, ¿no? Aunque él estaba ya de asambleísta, la gente no lo conocía. Digamos que aparece como el candidato más joven de todos, que ha hecho una campaña, digamos, muy marcada por canales digitales, o sea, que son de audiencia juvenil, que ha tenido piezas así frescas y que ha hecho una campaña fresca, se va a enfrentar con, digamos, algo que ya empieza a ser como un poco rancio, ¿no? Es decir, que es esta lógica correísta que se mantiene ya desde hace 17 años con el mismo discurso. Entonces, el tema es que me parece que esto es un poco el escenario que vamos a ver. No significa que la gente esté votando porque la hayan convencido las grandes ideas, yo creo que de Novoa, en este caso para la segunda vuelta, sino más bien porque lo que está buscando es algo fresco que de alguna forma regenere la política, porque los políticos en general no tienen credibilidad ante la sociedad y este pues aparecía como, ya digo, algo más juvenil, más fresco, más nuevo, como algo diferente, ¿no? Decio, usted nos acaba de dar un nombre porque Ujú. todavía no se conocen como de buena mano los resultados. Digamos, no ha habido exit polls y usted nos acaba de poner ya dos nombres en el tapete. Son Luisa González por un lado y Daniel Noboa por el otro. Digamos, ¿qué nos hace pensar que estos dos candidatos estarán ya en una segunda vuelta? Bueno, digamos, hay varios exit polls funcionando, ¿no? Que han estado haciendo esto, no los han presentado oficialmente, pero ha habido diferentes cortes que han estado circulando en redes sociales. Hay que confirmar, evidentemente, que esto sea así, pero bueno, también han circulado, vamos a decirlo claramente, hay, digamos, información, ruido en el mundo de la política y de la consultoría política que proviene de los controles electorales de diferentes tiendas, o sea, de diferentes candidaturas, ¿sí? Y más o menos estaríamos coincidiendo en esa lógica. Estaríamos coincidiendo en que la tendencia ha sido, y eso lo hemos visto en algunos tracking de algunas de las candidaturas también, en esta campaña electoral, la tendencia ha sido una cosa muy curiosa. Había, digamos, un lento crecimiento
por hacer un recorrido de la campaña, un lento crecimiento de Luisa González durante toda la campaña, es decir, o sea, arrancó, como siempre arranca el correísmo, más o menos en ese 23%, ¿no? De intención de voto, y que va subiendo poquito a poquito, ¿no? Hasta esos techos electorales. Es de presuponer que no haya mucha diferencia entre los resultados que obtuvo hace 2 años Andrés Arauz y los que hoy pueda tener Luisa. Esas son un poco los tracking y las perspectivas y los exit polls que están ahora mismo filtrándose, etcétera. Es decir, que más o menos el resultado sea por ahí. Con lo cual te puedes imaginar la segunda vuelta también, ¿no? Y por otro lado, me parece que lo que hemos visto ha sido como candidatura, o sea, como una campaña muy anómala. Vimos cómo creció muy rápidamente Topic, o sea, creció, mejor Ujú. dicho, según crecía en penetración de imagen, según la gente le iba conociendo. Ha sido una campaña con mucho músculo financiero, ha dispuesto de todos los juguetitos, ¿no? Es decir, tecnológicos, etcétera, para hacer la campaña. Según penetraba su imagen, según la gente iba conociendo a Topic, él iba creciendo. Y eso lo hacía de forma acelerada porque era una campaña con muchos recursos y, bueno, creativa, ¿no? En redes sociales. Al mismo tiempo, a partir del 23 de julio, el asesinato de Intriago, y después el 9 de agosto, el asesinato de Fernando Villavicencio, la intención de voto se dispara. Es decir, pero cuando digo se dispara, digo el día 23 de julio, fácil, según nos dicen algunos estudios ahora vistos con cierta perspectiva, fácil, Topi puede haber crecido unos 5 puntos en intención de voto en un día. Y uno no tiene más que ver cómo evolucionaban sus redes sociales para darse cuenta del número de seguidores que incrementó en los momentos de los atentados. Y sin embargo, en estos últimos 4 días, me atrevería a decir más o menos de campaña, consecuencia de los fuertes ataques que ha sufrido y de las informaciones que han ido difundiéndose en redes, unas reales, otras menos reales, otras exageradas, otras no exageradas, al final ha tenido un descenso fácil de 5 puntos, que es lo que le lleva a que en este momento se haya quedado, digamos, rezagado con respecto a Novoa. Y en el caso de Novoa, y aquí termino, hemos visto el fenómeno contrario. Ujú. Hay una fuerte indecisión. Había una fuerte indecisión muy avanzada en la campaña, y las investigaciones sociales indicaban de que mucha gente planteaba que iba a decidir en la última Días. semana. Ujú. Y esa indecisión estaba fundamentalmente en el voto más joven. Y ese es la indecisión que se ha ido a Novoa, que ha definido por un joven, que ha entendido que esto era como más fresco, era renovador, como que era otra forma de hacer la política, sin tanta bronca, sin tanta cosa, ¿no? Es decir, como la que hemos visto últimamente en el Ecuador. Entonces yo creo que eso han sido un poco los perfiles, así las cosas que han caracterizado la campaña, que ha sido una campaña con muchas subidas y bajadas de intención de voto de algunas candidaturas muy sorprendentes, porque no suelen ser así, ¿no? Es decir, o sea, no suelen ser a esas velocidades, que un candidato crezca, luego crezca todavía más, luego caiga, como le ha pasado a Topic, o que un candidato que, bueno, lo estaba haciendo bien, pero que era una estrategia de posicionamiento posiblemente para el 2025, de repente está en la segunda vuelta, como es lo que seguramente pase con Novoa, ¿no? O sea, creo que ahí, en el correísmo no hemos visto nada nuevo, ¿no? Spots de $50.000, la masificación de la figura de la candidata, el discurso al principio de que ganaban en una sola vuelta, recuerden, luego ya esto cambia con el asesinato de Villavicencio, y de alguna forma este permanente mirar al pasado, como que, o sea, el mensaje de ellos que fue ya lo hicimos, ¿no? Esto ha sido una lógica cambiando el eslogan de siempre, ¿no? Es decir, ya tenemos presidente, todo ese tipo de cosas que hemos visto sistemáticamente en las campañas del correísmo, que es reafirmarse sobre una gestión de tal, ¿no? Correísmo lo que no se da cuenta es de que, digamos, cuando uno mira al pasado, y lo que la gente quiere es mirar al futuro, ¿no? Una masificación, nos decía Decio, si no le escuché mal, de Luisa González, es decir, la intentaron volver casi que la sombra de Rafael Correa. Bueno, totalmente, ¿no? O sea, no ha habido un discurso, no ha habido una entrevista, no ha habido, Ujú. digamos, nada en el debate, todo, es decir, donde la candidata no haya hecho referencia permanentemente a la imagen del expresidente de la República, de Rafael Correa. Ella, de hecho, la elección de esta candidata es una elección buscando lo más fiel y lo más, de alguna forma,
digamos, el mejor soldado del correísmo ante algunas cosas que generaban dudas ahí, ¿no? Es decir, el correísmo tenía tres opciones, básicamente cuando eligió la candidatura. Tenía una opción, correísmo no llega solo a la segunda vuelta, esto ya pasó, ya no llega, o sea, no puede ganar solo, y tenía tres opciones. Una era, o era el correísmo corriéndose hacia los sectores de centro, y eso lo representaba Carlos Rabascal. Era el correísmo corriéndose hacia sectores de izquierda, el correísmo más ideologizado y que podría tener algunos acercamientos con el movimiento indígena, con Ujú. sectores sociales, etcétera, que era la candidatura de Arauz. Y la tercera era la candidatura de Luisa, que era la del correísmo, digamos, más conservador. Y cuando digo más conservador, digo, es el correísmo no solamente conservador ideológicamente, sino además el más conservador porque no representaba pactos con nadie. Es decir, representaba que ellos solos creían que podían ganar. Y bueno, y aquí están los resultados. Habrá que ver qué pasa en segunda vuelta, pero yo me atrevería a decir que no apunta bien para correísmo. Ujú. Decio, ¿cuál es su lectura ahora mismo que hemos nombrado a Daniel Noboa sobre justo que está, digamos, despuntando en las votaciones? Pero justo, o sea, preguntarle a usted cuál es su lectura sobre el plan el plan y discurso de Noboa. Mira, yo creo que ha habido tres cosas que la gente, digamos, ha habido tres clivajes que podríamos decir que han estado transversalizando la campaña, tres fracturas, ¿no? Una era más o menos esto de técnico preparado versus improvisado, ¿no? O que no, que era, o sea, o no preparado, digamos, después de un gobierno como el de Lasso, la gente quiere algo de eficiencia, digamos, ¿no? Porque si ha habido un gobierno terrible ha sido este, de verdad, ¿no? Creo que el otro correísmo, o sea, el otro clivaje que había ahí es el de siempre, ¿no? El que ha acompañado al país durante los últimos casi 2 décadas, que es este del correísmo anticorreísmo. Y la tercera fractura que ha estado en la campaña de alguna forma ha sido esto de lo nuevo frente a lo viejo. Y me parece que es lo que, digo, pues cada uno encarnaba cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que Noboa ha encarnado muy bien. Fíjate, Noboa es el hijo de el candidato que enfrentó Mashi en el 2006. Es decir, hay una especie de, Sí. si me apuras, y suponiendo que ganase Noboa en la segunda vuelta, sería una especie de justicia histórica para ellos, digo yo, ¿no? O sea, quiero decir que es como una especie de vendetta esto, ¿no? Si lo quieres mirar con perspectiva histórica. Pero lo que voy en concreto es que yo creo que Noboa, más allá de que represente, digamos, una de las élites o forme parte de las élites costeñas, además vinculadas con los viejos capitales, es decir, el agrobusiness, ¿no? Las plantaciones del banano, ¿no? Es decir, a pesar de todo esto, que te llevaría a lo viejo, digamos, te llevaría una representación de lo tradicional, él ha hecho una campaña muy diferente. Ha hecho una campaña, digamos, que no es tradicional, donde ha jugado mucho con, digamos, con piezas, mensajes, lógicas audiovisuales, etcétera, muy frescas, muy juveniles, donde ha estado distanciado de la pelea con el correísmo. El tipo no se ha peleado con el correísmo, el tipo ha estado en su propuesta, ¿no? No se ha peleado con nadie realmente, y hay que decir que lo ha sabido hacer muy bien. Es decir, en el debate hay una percepción de que él fue el que mejor lo hizo, y realmente el hombre pues lo hizo bien, estaba preparado, etcétera, y además ha tenido la habilidad incluso de que, entiendo que esto es estratégico, incluso se ha posicionado a favor de, digamos, en las consultas de votos, es decir, que tienen que ver Sí, sí, con sí. las En- causas ambientales, es decir, ha sabido entender qué es lo que la gente más joven, es decir, los targets más jóvenes, Ujú. digamos, estaban pensando en esto. Entonces, me parece que lo ha hecho bien, desde el punto de vista estratégico electoral o técnico estratégico electoral. Y yo creo que llega a la segunda vuelta, como te digo, representando lo nuevo. Y creo que él va a jugar a eso. Posiblemente en la segunda vuelta se le arrime un montón de las derechas de siempre, anticorreístas, que tal, le habrá un discurso de esas características, pero él para la gente joven ha representado, digamos, de alguna forma, en esta última semana y en todo este factor de indecisión que había en los sectores juveniles, que eran los más altos, ha tendido ahí porque lo que ha visto en él ha sido como, digamos, lo más cercano a ellos. Pese a no serlo, ¿no? O sea, forma parte del 1%, ¿eh? Es Ujú. decir, es hijo de terratenientes, tiene varios negocios, forma parte de la corporación Novoa, Ujú. y evidentemente representa capital tradicional ecuatoriano,
pero su expresión electoral en un momento en la que la gente no piensa ideológicamente, sino que piensa por otra, o sea, decide el voto por otro tipo de cuestiones, eh, pues ha representado esto, ha representado lo nuevo frente a otras candidaturas que no han podido hacerlo. En algún momento lo ha intentado hacer Otto Sonnenhosner y no lo ha conseguido. Evidentemente, Herbas, que lo representó de alguna forma hace 2 años, ya, ¿no? Herbas creo que está peleando ahí con Hormijos a ver quién se queda el último de la fila. Y Yaku, que en algún momento también representó eso, como una tercera vía frente a la política, frente al Ujú. correísmo, anticorreísmo, etcétera, digamos, ahora teniendo un discurso que se ha demostrado muy agotado, posiblemente por el tipo de socios electorales que ha tenido, ¿no? Era difícil representar la nueva política con socios como los que ha tenido en la alianza electoral, ¿no? Sí, esa es la pregunta de Yaku, porque, digamos, porque hace un par de semanas nada más antes de la muerte de Fernando Villavicencio, teníamos una encuesta que lo ponía en segundo lugar. Y ahora, claro, con si se cumple este pronóstico de Daniel Noboa, básicamente la izquierda, ¿dónde se quedó? Sería la pregunta. ¿A quién llegó la izquierda de alguna manera que encarnaba Yaku Pérez? ¿A quién le habló? Bueno, yo creo que Jaco Pérez no encarnó la izquierda en esta campaña electoral. Lo debo decir así de claro, esa es mi opinión. Seguramente a mucha gente le moleste esto, pero bueno, yo os lo hablaré así como clarito, ¿no? Y creo que no había candidatos de la izquierda en esta campaña electoral. Lo voy a decir así de claro, ¿eh? Me parece que había una izquierda institucional, ¿no? Que es esta izquierda correísta, el progresismo este cada vez más conservador, pero claro, encabezado por una señora que con todo respeto, quiero decir, evangélica, antiabortista, tradicionalista, ética, o sea, desde el punto de vista moral, no sé qué, que es un poco la encarnación de la izquierda del Mashi, ¿no? De Rafael Correa, ¿no? Es decir, que es eso lo que se eligió ahí. Es decir, es un modelo de izquierda, pues bueno, quiero decir, bastante conservador, ¿no? Y me parece que Yaku, que en algún momento, o sea, que hace 2 años representó, no sé si la izquierda, porque el programa económico de Yacu en el 2021 era un programa bastante más conservador que el de los correístas, por ejemplo, vamos a hablar así de claro, ¿eh? Pero digamos desde el punto de vista económico, pero de alguna forma sí representó las causas, ¿no? La naturaleza, temas de género, ¿no? El tema de la equidad, la lucha contra la injusticia social y sobre todo con el simbolismo este de lo indígena frente a las injusticias sociales en general. Y me parece que eso estuvo bien hecho hace 2 años y de ahí sus resultados, del 20%. Pero esta vez tengo la sensación de que en la campaña de Yaku ha habido como varias cuestiones. Una, empezó bien y empezó llegando, visitando mucho territorio con mucha movilización social, pero el canal de expresión de Yaku básicamente en las redes sociales ha sido Facebook. Ujú. Es decir, un canal, o sea, de alguna forma ha sido el más activo en Facebook durante gran parte de la campaña, pero Facebook es un canal, digamos, ya para gente, si me apuras, de mi edad, ¿no? Quiero decirte, Para o sea, la quiero decir, tía. claro, la gente más joven no está ahí, es decir, que ahí ha pasado algo, ¿no? O sea, se envejeció Yaku en estos 2 años. Voy a hablar en estos términos así, abstractos, ¿no? Es decir, la segunda cuestión que me parece importante es que, digamos, la centralidad política en este momento en el país está en dos elementos, fundamentalmente en uno, que es la seguridad, pero y uno segundo, que tiene que ver con el empleo, la economía en general, ¿no? Que, digamos, el Ujú. perfil de Yaku no representa. O sea, pues es difícil pensar que Yaku es el gran experto que va a hacer que la economía nacional se dinamice y genere puestos de empleo, o que atraiga inversión extranjera, o cosas de ese tipo, ¿no? O que convenzca a los sectores del capital nacional. Unos consultores a unos 25 días, que además yo los conozco, son buenos consultores, pero esto no significa que uno no tiene una varita mágica. Entonces, trajo esos consultores y a partir de ahí, Yaku además le quisieron convertir como en estadista, ¿no? Como que es un hombre que puede gestionar el Estado, es decir, una cosa así, ¿no? Y claro, eso era la antítesis del Yaku de las causas. Entonces me parece que ha habido un mar de desacuerdos en la campaña de Yaku que posiblemente me atrevería a decir que le enterraron políticamente ya Mm. de aquí al futuro, ¿no? Ujú. Decio, ya de por sí el escenario en Ecuador, hablando políticamente, pero en general es sumamente complejo, ¿no? En ese sentido, preguntarle a usted, el nuevo gobernador, gobernadora, ¿en qué debería centrarse a más de la seguridad? El nuevo presidente. Sí. Sí, bueno, yo creo que el país necesita todo, ¿no? O sea, quiero decirte que me parece que llevamos 6 años
sin gestión de gobierno, quizás alguno más, ¿eh? Este país está paralizado desde el 2015, desde que, digamos, terminó, o sea, el boom de los commodities, el boom de en la década esta de los commodities, de los grandes precios del petróleo, terminó en el 2013 y la afectación a la economía empezó a darse en el 2014 y en el 2015 ya estábamos en recesión, o sea, o estábamos ahí semi-paralizados, 2016 en recesión. Y creo que desde entonces ha habido problemas de gestión de gobierno que luego se ha visto agudizados durante el gobierno de Lenín Moreno y evidentemente en estos 2 años. Dicho esto, lo que quiero decir es que me parece que no es tan difícil hacer que la gente perciba una buena gestión en este año y medio. Lo voy a decir honestamente, porque creo que con que se hagan tres cosas bien, la gente va a tener la percepción que ha habido un gobierno bueno, digamos, para cuando llegue el 2025, en el caso hipotético de que se quiera elegir. El gobierno que sea, sí, el que salga al final. Pero yo entiendo que cualquier gobierno que no sea correísta, digo esto porque el correísmo tiene su voto duro, como lo vamos a ver en los resultados finales ahora, etcétera. Cualquier gobierno que tiene un voto blando, por ejemplo, si Noboa fuese gobierno, voy a hacer esa abstracción, Ujú. porque esto es muy pronto para decir esto, pero si gobierno fuese, o sea, si Noboa fuese gobierno, Noboa no tiene un voto sólido. Este voto con el que llega a segunda vuelta es un voto sumamente blando, ¿no? Claro. Si él quiere enraizar eso, evidentemente debería, o sea, deben hacer dos o tres cosas bien durante este año y medio y tendrían posibilidad el gobierno que fuese de disputar la segunda, o sea, de disputarle al correísmo el año 2025. En el caso de que no tenga aciertos con esto, por ejemplo, no sea capaz de mermar el indicador de muertes violentas y delincuencia actualmente existente en el país, si se le siguen estallando las cárceles como está pasando, es decir, o si sigue sin generar dinamismo en la economía, pues posiblemente la gente llegue al 2025 con la misma sensación que llegó hoy, y es a las urnas, y es, digamos, de no creerse nada y votar por, al final, el menos malo, porque eso ha sido la decisión del pueblo ecuatoriano, ¿no? O sea, Ujú. decidir el voto al final por quien le generaba menos rechazo. En el caso de Novoa, yo creo que él era el candidato que generaba menos rechazo entre las gentes, digamos, ¿no? Tal, digo, más allá de los votos duros del correísmo, que es el único que tiene un voto duro de verdad en este país, ¿no? Ujú. Y digamos, si finalmente se llega como a fortalecer esta tendencia de Daniel Noboa en el segundo Ujú. puesto, ¿no sería un Lazo reencauchado, digamos, una versión de Guillermo Lazo un poco más eficiente, al menos en la imagen? No sé, la verdad, quiero decir, o sea, habrá que verlo, ¿no? Hay que decir que Noboa en su gestión lo único que podemos analizar de Noboa realmente es su gestión en la Asamblea Nacional. Él ha sido legislador el tiempo que lo ha sido y presidente de esta comisión de desarrollo, ¿no? Y producción, emprendimiento, una cosa así. Y debo decir, desarrollo económico, perdón, y productividad. Eso es el nombre de la comisión legislativa que él presidió. Y debo decir que bueno, si algo le caracterizó ahí ha sido lo pragmático, ¿eh? Y cuando digo lo pragmático, digo, para sacar las cosas que querían sacar en esa comisión, los pactos han sido múltiples. Se ha pactado con los asambleístas oficialistas, las del BAN, se ha pactado con los correístas, se ha pactado, no sé, con la ID, ¿no? Se ha pactado con todo el mundo ahí. Entonces, quiero decir con esto de que esto es lo único que tenemos como para, digamos, hablar con cierta trayectoria mirando hacia atrás de Daniel Lobo, porque es un personaje nuevo, ¿no? Tiene 35 años este señor. Eh, ahora, evidentemente es de esperar de que represente sectores del capital ecuatoriano, ¿no? O sea, si había dos candidatos que venían de las corporaciones, era Topic y él, ¿no? Topic era, digamos, el nuevo capital emergente, ¿eh? El mundo tecnológico, bueno, por extensión la seguridad, que ahora, a consecuencia de cómo está el país, está en amplio crecimiento, ese nicho de mercado, ¿no? Etcétera. Y este es el sector más tradicional, ¿no? Es decir, que es el del agro, ¿no? Entonces, del agrobusiness. Entonces, bueno, pues al final nos ha ganado el sector tradicional. O sea, si es que esto se constata, estará en segunda vuelta el sector tradicional, pero transformado, ¿no? Es decir, digamos, una imagen joven, juvenil, digamos que se supone que puede tener muchos años, digamos, de trayectoria política en el país si no hace alguna trastada, ¿no? Es decir, en la gestión pública.
Ujú. Pero ¿qué decir de su plan de trabajo? Justamente, claro, no sabemos como mayor cosa, digamos, de sus gestiones, políticamente Bien. hablando. Sin embargo, justo lo que proyecta en su plan de trabajo es más bien esta línea, más bien desde la línea empresarial, ¿no? Entonces, ¿qué decir de eso? Sí, sí, no, o sea, el plan de trabajo, o sea, él está planteando una lógica de, digamos, atracción de inversiones, de modernización de la economía nacional, de alguna forma, sí, de cierta Ujú. modernización de la economía nacional, con el fin de dinamizar la generación de puestos de empleo y de mover la economía interna, ¿no? Em, Eso ha sido o sea, ha sido el principal, digamos, caballo de batalla de Novoa, el planteamiento de que Novoa es empleo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Claro, por ahí veíamos esto del emprendimiento juvenil, por ejemplo, de fortalecer este tema de los currículos incluso, ver Sí, capacitaciones en este tipo. bueno, correcto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y sí, pero es que además hay que entender de que, a ver, en una economía de mercado como la ecuatoriana en este momento, es decir, yo digo, ¿dónde vas a generar puestos de empleo? O sea, no es tan loco el discurso de, digamos, se me parece pragmático el plan de Ujú, gobierno de Lobo. Otra cosa es que cómo lo haga y al final quién rentabilice cosas, porque hay ujú. cosas fiscales, hay otras cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista, digamos, realista de la Realpolitik, te digo, ¿dónde va a generar puestos de empleo el Ecuador? Es decir, si no tiene Exactamente. industrialización, no hay sectores que, ¿no? Es decir, no hay cadenas industriales de montaje, no hay nada. Es decir, o sea, no tienes navieras, no tienes nada. Es decir, entonces el tema de esto es que, digamos, generar empleo pasa por generar autoempleo de alguna forma. Es decir, o sea, potenciar o facilitar que los jóvenes se generen, digamos, emprendimientos. Algunos dicen en este país que este país es la referencia del emprendimiento en América Latina, es decir, en porcentajes y tal. No es la referencia del emprendimiento en América Latina. No es que Ujú. los ecuatorianos y las ecuatorianas sean más emprendedores, es una cuestión de que es el mecanismo de subsistencia. Si Ajá. no hay empleo en el mercado, tienes que inventártelas, ¿no? Y entonces tendrás tu gran idea o montarás tu tiendecita o lo que sea, pero tienes que inventártelas. Y me parece que esto estaba entendido por algunos candidatos, no lo dicen así, evidentemente de crudo, pero digamos de alguna forma ha habido candidatos que planteaban, digamos, bonos de apoyo para el primer emprendimiento para los jóvenes, las propias propuestas de Novoa, etcétera. Pero debo Ujú. decir que a mí me parece eso realista, lo digo con toda honestidad. Otra cosa es que lo hagan, lo sepan gestionar. Y digo realista porque para que este país produzca empleo y tenga industrialización, etcétera, primero hace falta una política para eso. Y esa política fácil te cuesta 6, 7 u 8 años. Podríamos en todo caso decir que Daniel Noboa podría de alguna manera encarnar una nueva derecha, al menos, con un nuevo plan de país, una nueva visión de Sí, país. sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que una de las cosas que estaba en disputa en esta campaña electoral era precisamente quién era la nueva derecha, ¿no? Es decir, quién era el nuevo líder de la derecha o la nueva líder de la derecha, de alguna forma. Eso estaba ahí encima de la mesa. No creo que se haya cerrado con Novoa, ¿eh? Yo creo que todavía va a haber disputa ahí. Pero lo que estaba claro es que después de la gestión de Lasso, digamos, la derecha, hablar así en estos términos, el mundo del conservadurismo necesitaba un nuevo líder, ¿no? No es Lasso, evidentemente. Entonces, y eso estaba en la disputa electoral, ¿no? Y yo creo que eso estaba ahí. Es decir, podía ser Topic, podía ser Otto, ¿no? Sonnenhosner, podía ser Novoa, ¿no? Me voy a quedar ahí nomás, ¿eh? Sí. Porque podría ser alguno más, ¿eh? Pero me voy a quedar ahí. El asunto en concreto es que me parece que eso ha estado ahí en esa disputa y al final mira por dónde ha salido, ¿no? Es decir, o sea, que me parece que sí, que de Ujú. alguna forma lo que se está es reconfigurando el espacio a la derecha. Vamos a ver si algún día se reconfigura el espacio a la izquierda, ¿no? Porque al final la izquierda termina siendo muy conservadora, es decir, y ni siquiera se disputa esto, ¿no? O sea, sigue habiendo una hegemonía, es decir, de los que si no ganan estas elecciones, ya la cosa se pone muy complicada, ¿no? Ujú. Es decir, porque, claro, de ser el partido, o sea, a ver, el correísmo ha perdido 25 puntos porcentuales, vamos a hablar claro, en los últimos 8 años. Entre el 2014, que fue la gran campaña 2013, perdón, que 2013, ajá. fue el mejor resultado de Rafael Correa, Ujú. era una cosa así, si no recuerdo mal, como del 57, largos 58% en primera vuelta, ¿recuerdan aquello, no? Sí, Fue el gran sí, sí, resultado sí. electoral de Rafael Correa, hasta el 33, hablando de números redondos, de Arauz, en el 2021. Estamos hablando de 25 puntos, 24 largos puntos porcentuales de voto perdidos. Es decir, en el electorado ecuatoriano. Si Luisa mantiene más o menos el porcentaje
de Andrés. Es decir, estamos hablando de eso, de 25 puntos porcentuales en una década, ¿sí? Yo creo que va siendo hora ya de pensarse realmente si el correísmo sigue encarnando, digamos, las aspiraciones de los sectores no conformes con el sistema y que plantean una lógica de justicia social, o sea, hace falta otros candidatos, ¿no? Eso estuvo en la disputa del Pachacuti, la posibilidad de que hubiese otro candidato diferente, que representaba una nueva lógica de movilizaciones, de luchas sociales, etcétera, que no era el correísmo, y al final, entre unos y otros, lo frenaron. Digo entre unos y otros porque ahí hubo una complicidad del CNE en esto, ¿no? Entonces me parece que es importante ir leyendo eso porque hay un año y medio para que la izquierda se plantee alternativas al correísmo, porque me parece que estamos empezando a ver un correísmo, voy a atreverme a decir, bastante agotadito, ¿no? Es decir, o sea, como que hace falta algo, ¿no? No, la derecha ha sabido entender esto y se presenta como lo nuevo en esta segunda vuelta, Ujú. fíjense, tremendo, ¿no? Es decir, y la izquierda va a ser lo viejo en esta segunda vuelta. Y a lo mejor ya conviene analizar esto estratégicamente. Hay un año y medio para que la izquierda haga sus reflexiones al respecto, ¿no? Creo yo, ¿no? Ujú. Decio, muchísimas gracias. Sin duda, bastante tela todavía que Sí, sí, cortar, sí. sobre todo de las tendencias, como decíamos, a qué sectores van a representar finalmente estos dos candidatos que se vienen, que aparentemente estarían como posicionándose ahí en la segunda vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo a todo el equipo de Wambra y a la audiencia, claro. Chao.